podemos proceder con la siguiente ponencia, que es de la profe Giovanna Yandolfi, de Insopesca La Guaira, que nos va a hablar sobre los microplásticos. Su ponencia se llama Microplásticos, pequeñas partículas para un gran problema. Bueno, esta presentación busca el trabajo de la concientización, la educación ambiental y la ciencia ciudadana. Mis antecesores, bueno, realmente unos trabajos de amplitud científica, como deben ser, pero bueno, en estos últimos años, yo creo que ya décadas, la ciencia ha abierto sus puertas porque obviamente necesitamos de la participación de todos los actores, no solo para empoderarnos del proceso científico, sino además para que la ciencia no se vea como un fenómeno aislado, elitesco, intrínseco, sino todo lo contrario, ¿no? La ciencia para servir, la ciencia para aprender, la ciencia para crecer. Uno de los pilares con los que fue creado el CENIPA era la ciencia con conciencia. Porque bueno, tenemos que ver la ciencia desde otras aristas porque es parte del día a día, aunque a veces subestimemos, cada vez que hacemos algo estamos aplicando un método científico. Entonces, bueno, un poco este trabajo es una recopilación de muchas otras investigaciones, muchos otros autores, pero vamos a ver cómo también el tema de la contaminación, en este caso de los microplásticos, que ha pasado muy de lo desapercibido y lo invisible a ser un tema incluso hasta de moda y de gran impacto, es parte de todo lo que atiende también al sector de la pesca y la acuicultura. Hay varias definiciones, pero normalmente englobamos el tema de los microplásticos como todas aquellas pequeñas partículas de hasta 5 milímetros de diámetro. En las últimas 4 décadas, estas concentraciones de estas pequeñas partículas han aumentado en cantidades considerables en la superficie de los océanos, en las orillas de nuestras costas y en los ríos, ¿no? Suele hablarse de una contaminación invisible porque es realmente minúscula y microscópica, ¿verdad? Porque viene de un tema de plásticos fragmentados, de la contaminación de hace décadas, que bueno, ha ido como una buena propiedad del plástico, duradero e invencible, haciendo pequeños fragmentos parte de nuestra vida diaria. Algunos datos duros como el plástico que nos permitan conocer de qué estamos hablando con este tema de la contaminación de microplásticos y macroplásticos. El GEO, por sus siglas en inglés, Proyecto de Investigación Internacional, compuesto por 70 países, 250 científicos y más de 6 años de estudios, concluyeron que la contaminación al mar afectará por lo menos a las 3 próximas generaciones. Greenpeace para el 2015 ya establece que en el mar llegan 200 kilogramos de basura por segundo, lo que hace una disposición al año de unas 8 a 12 millones de toneladas de basura. Hoy en día se estima que hay más de 150 millones de toneladas de plástico en nuestros mares. Y de estos se encuentran en todos los ecosistemas terrestres, pero sobre todo en aquellos relacionados con los espacios acuáticos. Una de las notas que más ha causado impresión cuando hablamos de estos datos tan duros es que para el 2019 aproximadamente, en la fosa de las Marianas, a más de 10.927 metros de profundidad, fue encontrado un vestigio de plástico. Y hoy en día la gran mancha de basura del Pacífico establece que puede estar llegando a los 17 millones de kilómetros cuadrados. Hay mucha infografía en las redes sociales sobre el tema de las famosas islas de plástico, sobre el tema de la basura, sobre cómo el plástico aparece en cada uno de nuestros espacios. Por lo que, bueno, es un problema que ya ahora es mucho más visible. Entonces es acá cuando nosotros tenemos que determinar de dónde proviene esta basura. Tenemos que internalizar que nosotros somos creadores y partícipes de toda esta basura que se está acumulando en nuestros mares. Acá podemos ver algunos tipos de los desechos más comunes que usamos diariamente y el tiempo de permanencia en nuestros ecosistemas. Estamos hablando de productos que duran décadas y cientos de años. Realmente es preocupante, sobre todo si vemos en la parte inferior cantidad de artículos que desechamos a diario o lo que denominamos también los plásticos de un solo uso, que son envases o artículos que realmente la industria produce para que sean aprovechados una sola vez y automáticamente desechar.
El origen de los microplásticos viene de dos vías. Están los microplásticos primarios, que son aquellos que han sido creados para ser añadidos intencionalmente, sobre todo en la industria cosmética. Esas esferas que las industrias de pasta dental nos venden como la gran solución para la higiene bucal, son partículas de microplásticos creadas para hacer esa remoción en la higiene bucal. Igualmente en los scrub o una serie de cremas que usamos en la belleza femenina, también los ingredientes que la componen son microesferas plásticas creadas para hacer esa actividad exfoliante, pero que al final de realizar el tema de la higiene, se van con el desecho de las aguas residuales hasta los otros sistemas acuáticos. Luego tenemos los microplásticos secundarios, que son aquellos que por acción de los agentes como el tiempo, el agua, la luz solar, la fricción, etcétera, durante su permanencia en el ambiente, produce la defragmentación y hacen otras pequeñas partículas, que es lo que más comúnmente se está encontrando en el tema de las orillas, de las playas, etcétera. Son todos esos aquellos pequeños pedazos y trozos que vemos a cada rato en nuestros espacios. Acá podemos ver algunos temas que están disponibles en las redes sociales y en otros medios, de dónde están proveniendo todos estos productos. Bueno, realmente una de las estadísticas más importantes, luego que se hace todo el trabajo de la caracterización de los microplásticos, que sí es la parte de investigación, ¿verdad? Cuando ya las personas que están haciendo estudios en estas áreas recolectan e identifican y dan origen, ¿verdad? Por el tipo de plástico y por el tipo de material, etcétera. Se ha determinado que la mayoría viene sobre todo de ropa sintética, toda la ropa que nosotros usamos a diario, cuando va en su proceso de lavado, va desprendiendo pequeñas fibras que pasan luego a ser parte de estos contaminantes, los productos de belleza, los productos de limpieza, y también conseguimos el tema de los instrumentos para pescar. En el tema de las redes, sobre todo, ¿verdad? Hay una particular intención con las fibras. Ahí van a ver luego unas fotografías, por eso es que también es muy importante que evaluemos qué materiales se están usando para nuestras artes pesqueras. Y como si no tuviéramos muchos problemas ya con la industria del plástico en general, bueno, desde la pandemia se nos sumaron las mascarillas, que bueno, ahora pasan a ser otro agente en el que su constante desecho cotidiano también hay un proceso de fragmentación. Acá podemos observar la clasificación. Según el método de investigación y el objetivo del trabajo que se desea desarrollar, hay diferentes tipos de clasificación. Sobre todo están dados a unos principales pilares, como lo es el material de origen, para eso se usan unas tecnologías bien avanzadas, que pueden dar con cuál es el componente de dónde proviene. Luego tenemos según el tamaño, según los milímetros se pueden subdividir, como les comentaba, en fibras, en fragmentos, en film, en pelen, en hojuelas, en películas y las microesferas. Hay otros estudios que usan el tema de la clasificación por color y actualmente se están hablando de un pantón de hasta 140 tonos de colores diferentes para la clasificación de los plásticos. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está que este conocimiento y esta línea de investigación que ha avanzado rápidamente en las últimas décadas, por el problema que representa para la vida marina, también está haciendo mención a que no es solo la incidencia directa de estos microplásticos y plásticos sobre la fauna marina y sobre otros elementos del ecosistema, sino que este tipo de, sobre todo los pellets plásticos, son capaces de acumular contaminantes orgánicos persistentes, o los conocidos COP. Nos decía la profesora Adriana Gamboa en un taller que hicimos muy bueno, se los recomendamos, en la Universidad Central, que los microplásticos suelen ser como unos caballitos de Troya, porque no solo es el problema que ellos puedan estar llevando por sí mismos, sino que se están adheriendo sustancias, entonces se vuelven transportes para otros, para ser vectores de otros problemas de contaminación.
Es por esto que también muchos animales confunden estas partículas con alimentos porque se adhieren olores, se adhieren otras superficies, etcétera. Pero realmente todo este discurso termina en que actualmente estamos consumiendo alrededor de 2.000 partículas de microplásticos cada semana sin darnos cuenta. Algo a lo que sería equivalente a comernos una tarjeta de crédito semanal. Entre el agua que tomamos, entre las pequeñas dispersiones que hay de los utensilios plásticos diariamente, etcétera. O sea, nos estamos comiendo nuestra propia basura. Acá, en este esquema, que hay muchos similares, vemos, como les decía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos los problemas directos de los plásticos que están causando en nuestra fauna, sobre todo nuestra fauna marina, la asfixia, la inanición, la desnutrición, todo lo que quedan atrapados también en ellos, el problema del filtrado y la ingesta, que es lo que hace un ciclo y nos está llevando a el consumo directo de estas partículas. Si hacemos de esto comparación con las ponencias anteriores, el profe Carlos hablaba del bentos y hablaba del plancton, y bueno, hay estudios actualmente donde estos pequeños y microorganismos que tenemos ya están ingiriendo microplásticos, o sea, están entrando en nuestra cadena trófica desde los niveles más primarios y llegan hasta los grandes cetáceos que hace mención el profe Sergio. Acá vemos algunos esquemas que están siendo utilizados en la actualidad para que podamos visualizar de una manera muy gráfica cómo están pasando estas partículas, ¿no? Como le comentábamos, las come el pez dentro de su cadena, dentro del plancton, dentro de que se confundió, etcétera, y bueno, queda en su tracto digestivo, ¿no? Esta foto de la trucha hace unos 2-3 años recorrió muchísimo y causó mucho impacto porque, bueno, fue algo realmente viral, ¿no? El abrir la trucha y encontrar estas pequeñas partículas. Y acá hay otras infografías que también ahora se usa mucho en el término de la ciencia ciudadana, todos nuestros grandes resultados de las investigaciones científicas, hacerlos de una manera amena y gráfica a través de las redes sociales para que el ciudadano, el estudiante, la compañera del trabajo, los que sea, puedan entender y medir el impacto de todas estas investigaciones. Acá les comento algunas investigaciones, es muchísimo, a bien tengo compartirle el material a quienes lo deseen. Algunas investigaciones realizadas sobre, bueno, el contenido en tracto digestivo de algunos peces, un trabajo que me pareció súper interesante, donde se describe para el 2020 en una especie de anfípodo que, para los que no manejan mucho este tema, vamos a decir que es como una pequeña pulguita de mar, bien chiquitita, y este ejemplar, que era una nueva especie, fue capturada a más de 6.949 metros en la fosa de las Marianas, y no solo el tema de la profundidad, sino que siendo tan pequeñito en su tracto digestivo ya había una presencia de microplásticos. De hecho, su nombre, con el que lo clasifican, Eurythenis plásticos, hace referencia al plásticos para hacer alerta al problema que se estaba encontrando. Y luego, bueno, ya vienen unas investigaciones donde la presencia de microplásticos en nuestros organismos es completamente evidente y validada científicamente, donde para el 2018 ya se encontraban estudios sobre la presencia de microplásticos en heces humanas, posteriormente en placentas, y recientemente, ahorita a principios del 2022, aquella famosa publicación donde ya se encontraba en nuestra sangre, lo que elevó las alertas sobre el tema de los plásticos en nuestra sociedad. Sin embargo, a veces nosotros vemos todo este tema de las investigaciones como hacia afuera, hacia los otros países, pero podemos ver hacia el interior de Venezuela, donde es muchísimo lo que se viene desarrollando y lo que podemos desarrollar. Tenemos las compañeras del AUDO, del Instituto Oceanográfico, quienes ya han tenido trabajos al respecto, muchas ONG y fundaciones,
sobre todo hacia el oriente del país, con la caracterización de microplásticos en muchas playas, y aparte la actividad de las fundaciones y de las ONG y de todo el trabajo ambientalista para la clasificación, para la recolección y sobre todo qué hacemos después que recogemos todos estos plásticos, porque muchos vamos y celebramos el Día Mundial de la Playa o de manera personal y recurrente extraemos y extraemos y extraemos plásticos, pero la intención es que estos plásticos puedan entrar en la economía circular y volver a ser reutilizados o reciclados, mientras que logremos modificar nuestros hábitos de consumo y la industria de origen. Entonces sí, dentro de nuestro país tenemos muchas iniciativas, tenemos muchos trabajos y muchas investigaciones para seguir ahondando en este tema. Y bueno, acá es un poquito lo que les comentaba sobre el tema de que, bueno, tenemos la ciencia como la ciencia pura de investigación, con grandes protocolos, grandes laboratorios y grandes resultados, porque además muchas veces se preguntan, bueno, pero ¿qué hacemos con todo ese plástico que recogemos y con todas esas partículas que clasificamos? Bueno, podemos tener los indicadores y la información básica disponible para que se generen políticas de corrección del uso de ciertos materiales en la industria, de tener base científica para crear legislaciones que son justas y necesarias en el sector ambiental, y sobre todo para que podamos tener referencias para nuestros hábitos de consumo. Acá ven unas fotos de unas experiencias que tuvimos acá en La Guaira en el Día Mundial de las Playas, donde decidimos visualizar este problema y más que ir a recoger los grandes plásticos, empezamos a cernir arena y empezamos a encontrar una cantidad de cosas. La información y la educación es necesaria. Todos consumimos y usamos a diario envases, empaques, potes, botellas, bolsas, etcétera, sin detenernos ni saber de qué plástico están hechos, cuánto es su duración, si es o no es reciclable. No todo lo que tiene un triangulito verde realmente cumple con las normas ambientales, ni se puede reciclar, ni es parte de una economía circular. Muchas veces, muchas industrias colocan el triangulito como para salvar la conciencia ambiental, pero si nosotros no estamos empoderados de la información y no tenemos la capacidad de voltear el empaque para como consumidores ser también un ente decisor, también estamos siendo parte del problema. La transformación de una industria está sucediendo poco a poco, también porque sabemos que son las grandes industrias las que generan los grandes desechos y tal vez uno dice, bueno, están lavando un poco sus culpas, pero también están creando los aportes para poder ser parte de esta solución. Las grandes industrias de los refrescos están retornando al tema del vidrio o promoviendo el reciclaje a través de políticas de consumo, de ahorro, de bonos, etcétera, del retorno del plástico. Más recientemente, una de las noticias que alegró mucho era el tema del Lego, porque también, bueno, los juguetes son todos plásticos, ¿no? Y los juguetes plásticos se parten, se rompen, los botamos. Y bueno, Lego está haciendo una campaña para hacer sus taquitos con plástico reciclado. Más recientemente, acá tenemos una imagen de Adidas que está sacando zapatillas deportivas usando redes de pesca que ya no están en faena, o sea, redes de pesca abandonadas, etcétera, y así un sinfín de espacios que están apostando a cambiar la industria en pro del tema del manejo de los plásticos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque muchas veces pensamos, bueno, acá está el problema y ¿qué hacemos con el problema? Ya está evidenciado, ya está cuantificado, ya sabemos que hay millones y millones y millones de plásticos por el mundo, pero ¿qué puedo hacer yo? Y ahí es donde nuestros hábitos diarios, nuestra participación, cobra vital importancia. Podemos reducir al máximo el uso de los plásticos y es cuando tenemos que fijar posiciones personales en nuestros hábitos diarios, ¿verdad? Como el usar los termos en vez de usar las botellitas, como el cargar nuestros propios cubiertos, el preferir usar materiales nobles, no ser víctimas del consumo. Ahora no se habla de las 3R, sino de las 7R, reutilizo, reciclo, reuso, repienso, etcétera. Y todo esto va en la revisión de lo que debemos hacer desde la cotidianidad para empezar a generar cambios en las políticas de consumo,
en la generación de industrias, en el manejo de los desechos y empezar a ser parte de una solución. Y acá les dejo estas fotitos que son parte del día a día, que a veces desde nuestros espacios laborales y nuestras instituciones lo vemos. Sobre todo después del fenómeno pandemia, el tema de los deliveries, el tema de la higiene, de individualizar los empaques, ha incrementado considerablemente la abundancia de plásticos. Cualquiera de estos elementos creo que les son familiares en cualquier reunión, en cualquier jornada a campo que tengamos a bien hacer, y muchas veces, y siempre lo hago desde la autocrítica, parece que generáramos más basura de la que vamos a recolectar. Y lamentablemente, sobre todo con el tema del anime, es uno de los peores componentes a los que no se le consigue solución, porque de repente hay 7, 8, hasta 10 tipos de plásticos que pueden entrar dentro del tema del reciclaje, pero realmente el anime, las esferas de anime es uno de los más problemáticos. Los vasitos, y ni hablemos de los globos. Los globos, que además últimamente por patrones impuestos son el tema de la decoración, bueno, han sido parte de un gran problema, porque además de ser de un solo uso, tardan hasta 400 años en degradarse en nuestros ambientes. Entonces, bueno, esto nos hace reflexionar como instituciones también. ¿Por qué? Porque nosotros como nación debemos cumplir a los objetivos de desarrollo sostenible del planeta, donde nosotros como ministerio además tenemos una relevancia con la vida submarina. Este año se nos presenta el reto como año FAO, ¿verdad? Para la pesca y la acuicultura artesanal, donde su primer pilar establece la sostenibilidad del medio ambiente, y es nuestro deber velar porque nuestras comunidades de pescadores, nuestros ambientes donde están nuestros recursos, sean ambientes más limpios. Y no es menos cierto que todo esto acaba de ser sumamente ratificado en la Asamblea de la ONU, donde ya toman el tema del plástico como un tema de problema mundial, y se establecen unas metas para el 2024, que está a la vuelta de la esquina, sobre el problema de la polución por plástico terrestre y marina, y sobre el uso de los plásticos, sobre todo para legislar los plásticos de un solo uso en todas las naciones. Y bueno, con esto solo quiero hacerle mención a que realmente cuando hablamos de estos temas de la contaminación parece que siempre lo vemos como algo externo, como que no es un problema de nosotros, cuando nosotros somos parte del problema, pero sobre todo de la solución. Entonces siempre los invito a que desde ya visualicemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y tomemos el tiempo de ver qué tipo de plásticos usamos todos los días, cómo lo estamos desechando, cómo lo podemos sustituir, qué puedo hacer cada vez que voy a la playa, recojo los plásticos que están alrededor, particularmente cada vez que voy a la playa por trabajo, por estudio, por placer, recojo cientos y cientos y cientos de palitos de chupeta. Entonces, tenemos que ver el tema de la contaminación de los plásticos no como un problema que está en la internet donde sale viral de algún momento a otro, no. Nosotros todos los días nos enfrentamos a los plásticos, y además desde nuestras comunidades de pescadores ya hemos venido haciendo un tema con el trabajo de las redes para además darles otros usos a través de la artesanía, de la autogestión, del trabajo de las conexas, para crear bolsas, para crear otra serie de artefactos, porque debemos darle una solución a esto. Si no, todos nuestros grandes ecosistemas y nuestros pequeños plancton y nuestras grandes ballenas, como decía con los profes anteriores, vamos a estar minados de estas pequeñas partículas. Gracias. Muchas gracias, Yoba, por traernos este tema tan interesante, tan importante y tan vigente, que, bueno, nos involucra a todos, como bien lo acabas de decir. Todos somos parte del problema y todos podemos ser parte de la solución. Ahora voy a tratar de proyectar unos videos en torno a este tema. Ajá, este es el compañero Gustavo Carrasquero de la Fundación Altavista. Vean qué sencillo es tener la motivación de retirar estos plásticos, ¿no? Porque a veces vamos a los operativos de limpieza y casi que buscamos las botellas más grandes para salir rápido del tema. Limpiar la arena no es un trabajo fácil ni agradable, pero bueno, hay quienes lo estamos haciendo porque sabemos que hay que retirar de manera inmediata esta cantidad de partículas. Este es un cangrejito ermitaño.
Para los que no lo conocen, este crustáceo normalmente usa la concha de algún crustáceo, de algún otro molusco, perdón, de un caracolito como su casa. Y aquí evidentemente lo está sustituyendo por un pedazo de plástico, algo que no debería pasar. Él debería estar usando una concha de caracol que va cambiando a medida que va creciendo. Este video es de un compañero de Costa Rica. Fíjense cómo de manera directa el contenido estomacal, si tuviéramos que hacer un índice de contenido estomacal de alguno de los trabajos que nos enseñaron en la universidad, bueno, estaríamos súper horrorizados con lo que menos vamos a encontrar son algas o algún otro animalito completamente lleno de plástico. Este video en particular es muy fuerte Sí. de ver la cantidad de basura que tiene ese pobre animalito. Sí, tal cual. Este video lo tomé no hace mucho. Me levanté, fui hacia la playa Los Cocos, una playa que está acá en Caraballeda, y observen cómo amanece la playa. Esta playa es constantemente rastrillada, limpiada por una fundación de surfistas, pero fíjense cómo amanece día tras día, la cantidad de plástico. Me acuerdo que también fuimos a retirar unos cangrejitos que necesitábamos para alimentar unos pez león que teníamos en cautiverio con Ruth, y lo que encontrábamos era plástico. No, se nos hacía sumamente difícil poder conseguir cualquier otra cosa. Bueno, y este es parte de que no es un problema de aquí, es un problema del mundo. Este video me lo facilitó la compañera Ruth cuando estábamos conversando del tema y haciendo también hicimos un foro chat para un taller que estuvimos haciendo al respecto. Y bueno, recopilando material, seguimos observando, o sea, es un problema global, como ya el contenido estomacal de nuestros peces están teniendo altas densidades de plásticos y microplásticos. Bueno, eso creo que es todo. Queríamos apoyar con algunas tomas. Sin embargo, como les digo, para los que tengan interés en el tema, por suerte, las redes sociales también tienen cosas muy positivas, y el tema de la difusión de este tipo de información ha sido masiva, así que pueden acceder a ella sin ningún problema. Gracias. Muchísimas gracias, Joa, por esta participación. Tenemos también saludos y felicitaciones en el chat del profe Carlos Pereira, el profe Carlos Moreno, el profe Sergio Covarrubia. Estamos abiertos también a aquellos que quieran levantar la mano para participar o que nos quieran dejar algunos comentarios adicionales en el chat. Perfecto, el profe Carlos Moreno tiene la mano levantada. Adelante, profe. Hola, Giovanna, nuevamente te felicito. Listo, es que lo escuchamos como muy lejos, profe. Mire, yo estoy completamente de acuerdo con usted, y estoy segurísima que nuestro ministro Loyo, que nada más tiene una alta sensibilización ambiental, además es un hombre que le gusta leer y estudiar, estará completamente de acuerdo, porque si nosotros como Estado debemos garantizar la producción pesquera y la producción acuícola, tenemos obviamente que garantizar la calidad ambiental de estos espacios. Y además no es solo un tema del Ministerio de Pesca, ¿no? O sea, esto es un tema transversal en todos los espacios, por eso es que la educación ambiental es necesaria. Por lo menos yo siempre hago la acotación de mis dos hijos que saben que la basura plástica no se bota por la ventana, es imposible que no se coman una chupeta, pero no botamos el palito, y así vamos poco a poco, pero hay que generar grandes políticas. Yo creo que el tema de esta decisión que tomó la ONU, sabemos que Aguas Abajo va a promover la legislación, y tenemos que ser parte de esto y tenemos que estar preparados para esto. Y como investigadores e investigadoras sabemos que tenemos que propiciar la mayor información científica disponible, y de ahí el trabajo que, como usted bien dice, ¿no? se ha adelantado sobre todo en el oriente del país, donde ya hay caracterizaciones, donde hay que hacer un levantamiento científico. Obviamente, como les decía, esta presentación es más informativa porque
la investigación, el tema, es toda una metodología, las transectas, las densidades, la arena, la cantidad, el secado de la arena, la selección, la cantidad de equipos que se necesitan, pero yo estoy plenamente segura de que esto va a suceder. Tiene que suceder como han sucedido otras cosas y que estamos plenamente de acuerdo en que la ciencia es el faro para que todos nuestros sistemas productivos lleguen a buen puerto. Así que yo estoy segura que de esto, que es uno de los objetivos de estos espacios, es no solo quedarnos en exponer lo que hacemos o lo que estamos haciendo, sino de tener después respuestas concretas, ¿no? Como decía el profe Sergio, hacer estas alianzas con el ABAE para este tema, o como decíamos con el profe Carlos también, o sea, necesitamos crear alianzas donde la investigación sea una herramienta para la producción, y esto es parte de eso, así que yo estoy segura de que esto va a llegar más allá, seguro que sí. Tenemos una inquietud del profe Hernaldo Figueredo de la ECAM. Dice el profe: saludos, excelente ponencia, felicidades. Has conseguido información de patologías en organismos acuáticos asociada a la presencia de plásticos. Bueno, he estado buscando bastante información, incluso también solicité apoyo a los compañeros de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, porque sé que hay unos profes afuera que estaban trabajando en este tema, ¿no? Porque el tema viene dado sobre todo a esta definición que le damos de caballitos de Troya, donde puedan ser vectores también para estar transmitiendo algún tipo de patología. Sin embargo, decirle así con propiedad científica que tengo la separata en la mano, no. Las estoy buscando y realmente me he dado a la tarea de hacer una pequeña biblioteca para después colocarla a disposición a través del ministerio, donde podamos encontrar mucha información. Pero seguro que sí, incluso estuve leyendo sobre un tema del nanoplástico, porque ahora pasamos del microplástico al nanoplástico, y había una investigación porque se estaban usando nanopartículas para ingeniería genética en acuicultura, y ya había por ahí un tema sobre la contaminación, así que debe haber bastante material o líneas de investigación, donde, bueno, yo espero que también todo el tema de la acuicultura, que en tecnología está sumamente avanzada, pues pueda mucho aportarnos a esta caracterización, profe. Tenemos también un comentario del profesor Sergio Covarrubia. Él indica que es buena la iniciativa de las empresas transnacionales en el reciclaje de plásticos y ojalá eso se extienda al resto de las industrias principales, ya que sin eso este pasivo global empeorará. Y la iniciativa de Adidas debe ser por su conocimiento que el 60% de estas islas de plástico son pertrechos de la pesca industrial. Bueno, creo que con esto finalizamos el ciclo de preguntas e intervenciones de esta ponencia. Estuvo excelente. Siempre consideramos oportuno aprovechar estos espacios para visibilizar esta problemática tan vigente. Tenemos una mano levantada, el profe Carlos Pereira. Adelante, profe. Disculpa, Ruth, que haya interrumpido al final después que habías dicho que había cerrado el ciclo, pero yo les quería comentar que desde el Ministerio de Ecosocialismo se está llevando a cabo unas mesas de trabajo, porque, bueno, ellos son parte del comité de expertos de la Organización de Naciones Unidas y tienen representación, tenemos representación como venezolanos ahí y lo ejerce el ministerio, y sería interesante que pudiéramos participar, bueno, todos los interesados, sobre todo no solo para enfocarlo al área de investigación, sino en políticas públicas que generen un impacto positivo sobre el uso del plástico. Entonces, bueno, con esto le hago una invitación abierta a todos para que se sumen a esta iniciativa y podamos ir avanzando en este tema que es tan importante para todos los venezolanos. Muchísimas gracias por la invitación. Estaremos seguramente en contacto para coordinar cómo podemos sumarnos a esta mesa técnica. Muy, muy importante que todos trabajemos juntos, especialmente en estas problemáticas tan amplias y tan complejas.